Hola amigos de YouTube, bienvenidos a nuestro canal. RSC les da la bienvenida. Hoy queremos hablarles un poco acerca del Wi-Fi, lo que tiene que ver con la conexión inalámbrica de tu computadora. Los Wi-Fi pueden ser duales. Aquí en este caso estamos manejando un Wi-Fi que maneja una base de 5 GHz, pero igualmente puede manejar una base de 2.4 GHz, alta velocidad y baja velocidad. Es triste decirlo, pero hay muchos fabricantes que aún quieren meterle a los usuarios algunas tarjetas de Wi-Fi que son antiguas, solo a 2.4 GHz. Nunca permitas eso. Revisa que el adaptador del Wi-Fi de la computadora que tú vas a comprar sea de 5 GHz y que también maneje 2.4 GHz. Porque si solo te venden de 5 GHz vas a tener un problema. Cuando tengas que conectarte a una red de baja velocidad, 2.4 GHz, no lo vas a poder hacer y no queremos eso, queremos que sea dual banda, 2.4 y 5 GHz. Entonces debes revisar muy bien aquí el Wi-Fi. Te puedes ir aquí a esta parte, inicio, y en el administrador de tareas, y aquí donde dice rendimiento, vas donde dice Wi-Fi y ahí puedes revisar qué frecuencia o base soporta tu tarjeta de red. Es importantísimo que lo hagas. De esto va a depender la velocidad en la cual vas a poder navegar y ejecutar ciertas funciones en Internet. Igualmente, no permitas la siguiente estafa. Hay algunos equipos que ya no traen Ethernet. No permitas eso tampoco. Tu computador debe tener un puerto Ethernet en caso de que te quieras conectar por red. ¿Qué han hecho muchos fabricantes? Muchos fabricantes han cogido a las personas y le dicen, no, debes comprar un adaptador USB para que te conectes por red. Este no trae Ethernet. No lo permitas. Un buen equipo debe tener también una conexión por cable. Hay ciertos trabajos en los cuales a veces necesitamos conectarnos por cable y si necesitamos una conexión más estable que nos dé seguridad, el cable la brinda y necesitamos esa conexión. Entonces, recuerda que tu equipo también debe aparecer aquí Ethernet y Wi-Fi. Entonces, si aparecen las dos redes, cómpralos. No permitas que los fabricantes te estafen porque te van a cobrar todos esos contenidos sin dártelos. Simplemente te dicen compra un adaptador. No, tú ya estás comprando un equipo, debe traer Ethernet y también debe traer Wi-Fi. Si una tarjeta Wi-Fi falla, recuerda, vas a tener la opción de conectarlo por cable, así que revisa esas dos opciones. Que tu computadora traiga conexión por cable, no permitas que te vendan algo que no traiga esta función. No lo olvides. RSC te ayuda para que lo hagas tú mismo en casa. Recuerda, suscríbete a nuestro canal, da manito arriba y comparte este video con amigos y familiares. Además, te invitamos a ver nuestras listas de reproducción con más de 840 videos que te ayudarán a hacerlo tú mismo en casa. RSC.